cuando la presión no baja, y nadie sabe por qué. Mi tío Ernesto era de esos hombres tranquilos, de los que rara vez alzaban la voz. Tenía ya más de 70, y aún así todas las mañanas salía a caminar por el barrio con su sombrero de ala ancha y ese bastón de madera que él mismo había tallado en sus tiempos de carpintero. Siempre decía que su secreto para seguir de pie era evitar la sal, tomar mucha agua y no enojarse con nadie. Pero hubo un tiempo en que algo empezó a cambiar. Aunque seguía con sus buenos hábitos, su presión arterial comenzó a subir sin razón aparente. El médico le ajustaba los medicamentos, le pedía que se cuidara más, y aún así, el tensiómetro marcaba siempre por encima de 150/95. Mi tío empezó a preocuparse, no dormía bien, se sentía agotado, como si algo en su cuerpo le estuviera robando la energía. Recuerdo un día en especial. Estábamos tomando un café en la terraza de su casa. Me miró con esos ojos cansados y me dijo: «Ya no sé qué más hacer, mijo. ¿Y si el problema no está en lo que como, sino en algo que ni veo ni siento?» Ese día, no supe qué contestarle. Pero años después, investigando por mi cuenta, encontré la respuesta que muchos médicos no mencionan con frecuencia: las hormonas. Sí, las causas hormonales pueden estar silenciosamente elevando la presión arterial de miles de adultos mayores sin que lo sepan. Y lo más preocupante es que casi nadie las revisa, no porque no existan pruebas, sino porque pasan desapercibidas, porque cuando hablamos de presión alta, pensamos en sal, en el corazón, en las arterias, pero no en las glándulas que orquestan todo desde las sombras. En este video quiero contarte lo que descubrí. 5 causas hormonales poco conocidas que podrían estar afectando tu presión arterial sin que te des cuenta. Lo haré con el cariño de quien ha visto a un ser querido sufrir sin respuestas, y con la esperanza de que, si tú también estás lidiando con una presión difícil de controlar, quizás encuentres aquí una luz. Porque a veces no es la edad, ni la comida, ni el estrés, a veces es el cuerpo hablando en un idioma que ya olvidamos escuchar, el lenguaje de las hormonas. Cuando las hormonas silenciosas hablan más fuerte que el corazón. Durante muchos años, me enseñaron que la presión alta venía por la sal, el peso o los nervios. Y claro, todo eso influye. Pero fue con el tiempo, observando a varios miembros de mi familia y a tantos amigos del barrio, que empecé a notar una verdad inquietante. Había personas que hacían todo bien. Y sin embargo, seguían con la presión arterial por las nubes. ¿Cómo era posible? Fue ahí cuando descubrí algo que pocos médicos mencionaban en las primeras consultas. Las hormonas también pueden subir la presión. Y no de forma escandalosa, sino lenta, sigilosa, casi imperceptible. Como quien sube un peldaño cada día, sin que te des cuenta hasta que ya estás en el techo. El cuerpo humano es una sinfonía, y las hormonas, esas sustancias diminutas que viajan por la sangre, son los directores de orquesta. Le dicen al corazón cómo latir, a los riñones cuánto sodio conservar, a los vasos cuándo expandirse o contraerse. Cuando todo va bien, ni pensamos en ellas. Pero cuando una sola hormona se desequilibra, todo el sistema se ve afectado, y eso incluye la presión arterial. Una de las más conocidas es el cortisol, la hormona del estrés. Muchos creen que solo se eleva en momentos de crisis, pero no es así. En los adultos mayores, el cortisol puede permanecer crónicamente alto por años debido a duelos no procesados, soledad, preocupaciones familiares o incluso dolores físicos persistentes. Y este cortisol elevado no solo nos roba el sueño o nos agota, sino que también aumenta la retención de sodio, contrae los vasos sanguíneos y sube la presión arterial. Otra de las causas hormonales poco conocidas es el exceso de aldosterona, una hormona fabricada por las glándulas suprarrenales que regula el equilibrio de sal y agua. Cuando hay un desajuste, algo que puede ocurrir sin síntomas visibles, esta hormona provoca que el cuerpo retenga más sodio del necesario, aumentando el volumen sanguíneo y, por tanto, la presión arterial. Lo más preocupante es que no todos los médicos solicitan pruebas para detectar estos trastornos hormonales, especialmente en personas mayores. Tampoco podemos ignorar a la insulina, una hormona que todos relacionamos con la diabetes. Pero lo que muchos no saben es que incluso sin tener diabetes, una persona puede tener resistencia a la insulina, lo cual endurece las arterias,
genera inflamación crónica y favorece el aumento de presión. Es decir, uno puede tener la glucosa normal y aún así estar viviendo con un desajuste hormonal que eleva la presión. Y ahí no termina la historia. También está la tiroides, esa glándula pequeña en el cuello que regula el metabolismo. Cuando funciona mal, especialmente en casos de hipotiroidismo leve o subclínico, la persona puede sentir cansancio, intolerancia al frío, aumento de peso y un aumento sutil pero persistente de la presión arterial. Lo complejo es que muchas veces esos síntomas se confunden con cosas de la edad. Conocí a doña Amalia, una señora de 74 años, que tomaba 3 medicamentos para la presión y aún así, cada mañana el tensiómetro marcaba 160 o más. Comía sin sal, caminaba cada tarde, dormía temprano, y nadie entendía por qué. Hasta que un día, un joven médico decidió pedirle un análisis hormonal completo, incluyendo la TSH. El resultado fue revelador. Tenía hipotiroidismo que nunca había sido diagnosticado. Se ajustó su tratamiento y en pocas semanas su presión volvió a niveles normales. Este tipo de historias son más comunes de lo que creemos. Lo que pasa es que las causas hormonales muchas veces no se sospechan, y no porque no existan pruebas, sino porque en la rutina médica se prioriza lo visible, lo urgente, lo tradicional. Pero tú, que has vivido tanto, sabes que lo más peligroso no siempre hace ruido. A veces, lo verdaderamente grave es aquello que permanece en silencio dentro de ti. Por eso, si llevas años luchando con la hipertensión sin éxito, tal vez es momento de mirar más allá, de pedirle a tu médico que revise esas hormonas olvidadas, porque no hay nada más poderoso que entender qué ocurre en tu propio cuerpo. Ahora, en las siguientes partes, te voy a contar con detalle 5 causas hormonales poco conocidas que podrían estar elevando tu presión arterial y, lo más importante, cómo reconocerlas y qué hacer al respecto. Te aseguro que, al final, verás tu salud desde una nueva perspectiva. 1. Cortisol crónicamente elevado, el estrés que no se nota, pero sube la presión. Durante mucho tiempo, se pensó que el estrés era simplemente una emoción pasajera, un susto, un disgusto, una mala noticia. Pero el cuerpo no lo vive así. Para él, el estrés no es solo lo que sentimos, es lo que producimos internamente cuando algo nos perturba. Y uno de los grandes protagonistas en esa historia es el cortisol, una hormona que, en su justa medida, nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando permanece crónicamente elevada, se convierte en un enemigo invisible. Y sí, también en una causa hormonal silenciosa de hipertensión. Lo descubrí casi por accidente, al acompañar a mi vecina Clara, de 72 años, a una cita con su médico. Ella llevaba años con la presión alta, probando distintos fármacos, pero siempre con cifras que rozaban los 160/95 milímetros de mercurio. No comía sal, dormía más o menos bien, no tenía sobrepeso, y sin embargo, su cuerpo no cedía. Un día, hablando con su nieta, me confesó algo. Abuela no se queja, pero lleva años guardándose todo. Desde que murió el abuelo, nunca más volvió a hablar de lo que sentía. Solo dice que está bien, pero no lo está. Y ahí entendí. Clara no parecía estresada, pero su cuerpo sí lo estaba. Porque el estrés en los adultos mayores no siempre se manifiesta con ansiedad, gritos o desesperación. A veces se disfraza de cansancio, insomnio, pensamientos repetitivos, rigidez muscular o incluso esa sensación de no poder relajarse nunca. Ese tipo de estrés mantiene el cortisol elevado día tras día, y esa hormona, al circular en exceso, constriñe los vasos sanguíneos, favorece la retención de sodio y agua y eleva la presión arterial lentamente pero sin pausa. En palabras simples, puedes tener la presión alta solo por estar emocionalmente agotado, aunque no lo notes. Y eso, querido amigo o amiga, es algo que los tensiómetros no pueden medir. Pero tu corazón sí lo sufre. La buena noticia es que sí se puede revertir. Clara, por ejemplo, no necesitó otro fármaco. Su médico, con sabiduría, le recomendó 2 cosas muy simples pero efectivas. Un espacio diario para hablar con alguien de confianza, sin filtros. Un ritual cada tarde, 15 minutos de respiración lenta, con música suave y sin distracciones. En menos de 3 semanas, su presión comenzó a estabilizarse, no por magia,
sino porque su cuerpo por fin empezó a soltar lo que cargaba en silencio. Si te sientes identificado, si sabes que algo dentro de ti está apretando, aunque no sepas qué es, tal vez tu cuerpo te está hablando. Tal vez el cortisol ha estado elevando tu presión sin que lo sepas. La próxima causa hormonal también actúa en silencio y afecta sobre todo a quienes se sienten lentos, fríos y sin fuerza. La tiroides. 2. Hipotiroidismo leve, cuando la tiroides susurra y la presión sube. Muchos piensan que los problemas de tiroides solo afectan a mujeres jóvenes o a quienes tienen sobrepeso, pero la verdad es que, después de los 60 años, el hipotiroidismo leve o subclínico se vuelve sorprendentemente común, y a menudo pasa desapercibido, no porque no dé señales, sino porque esas señales se confunden fácilmente con lo que llamamos cosas de la edad. Mi madre, por ejemplo, empezó a quejarse de que sentía más frío que antes, incluso en primavera. También notamos que dormía mucho, pero se despertaba más cansada. Pensamos que era normal, que a los 75 uno ya no tiene la misma energía, pero un día me dijo algo que me hizo detenerme. Me duelen las manos, hijo, como si estuvieran hinchadas y no sé por qué. A veces siento que mi cuerpo se mueve más lento que mi mente. Le tomamos la presión y estaba en 155/90. Cuando fuimos al médico, lo habitual, ajustar la dosis del medicamento para la presión, pero algo en mí no quedó tranquilo. Insistí en hacerle un análisis de tiroides, y ahí estaba el secreto. Su TSH estaba elevada, aunque dentro de los límites normales. Era un hipotiroidismo leve que nadie había visto. Y es que la hormona tiroidea influye en todo el metabolismo. Si la tiroides trabaja lento, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el corazón se vuelve más lento y el cuerpo empieza a retener líquidos y sal. Todo esto puede conducir a un aumento progresivo de la presión arterial, especialmente en adultos mayores. Lo más difícil es que muchos médicos no sospechan de tiroides en pacientes mayores con hipertensión, a menos que haya síntomas muy obvios. Pero lo cierto es que incluso con síntomas sutiles, cansancio, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso inexplicable, puede haber un desequilibrio hormonal que eleva la presión día tras día. En palabras simples, si te sientes más lento, más pesado o más apagado que antes, y tu presión no baja, podría ser tu tiroides hablando en voz baja. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es pedir un análisis sencillo de TSH, T4 libre y T3. Y si los valores están alterados, un tratamiento adecuado puede transformar por completo tu energía y tu presión arterial. Mi madre comenzó con una dosis baja de levotiroxina, ajustada con cuidado. A los 2 meses, no solo recuperó vitalidad, sino que su presión bajó sin necesidad de añadir más pastillas. Por eso te lo digo con cariño. Si has probado todo y la presión sigue alta, no te resignes. A veces lo que falta no es fuerza, sino una hormona que te ayude a recuperar el ritmo. ¿Te gustaría que te cuente la siguiente causa hormonal, relacionada con una hormona que retiene sal aunque tú comas sin sal? 3. Exceso de aldosterona, cuando tu cuerpo retiene sal, aunque tú no la comas. Mi primo Joaquín siempre fue muy disciplinado. Se tomaba la presión cada mañana, comía sin sal, caminaba 40 minutos diarios y tenía una carpeta llena de sus análisis de sangre perfectamente ordenados. Pero a pesar de todo eso, su presión arterial seguía alta, siempre entre 150 y 160 milímetros de mercurio. Los médicos le cambiaban los medicamentos, le pedían más control con la dieta, pero nada funcionaba. Un día, conversando con un cardiólogo más joven, este le preguntó algo inusual. ¿Alguna vez te han revisado las hormonas de las glándulas suprarrenales? En especial, la aldosterona. Joaquín se quedó en blanco. Nunca había oído hablar de eso, y la mayoría de nosotros tampoco. La aldosterona es una hormona producida por unas pequeñas glándulas situadas encima de los riñones, las suprarrenales. Su función principal es regular el equilibrio de sodio y potasio en el cuerpo. Cuando funciona bien, le dice a los riñones cuánta sal deben retener y cuánta eliminar. Pero cuando se produce en exceso, algo que puede ocurrir por un pequeño tumor benigno o por un mal funcionamiento de las glándulas, la aldosterona le ordena al cuerpo retener más sal de la que necesita, incluso si tú no la estás consumiendo. Y aquí está el problema. Al retener más sal,
el cuerpo también retiene agua. Eso aumenta el volumen de sangre, lo cual sube la presión arterial de forma constante. Esta condición se conoce como hiperaldosteronismo primario y es una de las causas hormonales más frecuentes de hipertensión secundaria, pero muy pocas veces se detecta. ¿La razón? Sus síntomas suelen ser leves o se confunden con otros: debilidad muscular, calambres, fatiga, necesidad frecuente de orinar o simplemente presión alta que no mejora con el tratamiento convencional. En el caso de Joaquín, cuando le hicieron el análisis de renina y aldosterona plasmáticas, descubrieron que tenía un desequilibrio claro. No era su dieta ni su estilo de vida, era su propia hormona la que estaba saboteando su presión. Con el tratamiento adecuado, en su caso, un medicamento llamado espironolactona, y seguimiento con un endocrinólogo, su presión bajó por primera vez en años, sin necesidad de añadir más fármacos antihipertensivos. Por eso, si llevas tiempo cuidándote, comiendo sin sal, y aún así tu presión sigue fuera de control, es momento de mirar más allá de lo evidente. Pídele a tu médico una evaluación del sistema renina-aldosterona. Es un análisis simple, pero puede darte una respuesta que cambie tu vida. Y algo más. Esta causa hormonal es tratable. No necesitas resignarte, solo necesitas el diagnóstico correcto. En la siguiente parte te hablaré de una hormona muy distinta, pero igual de influyente, la insulina. Una hormona que no solo tiene que ver con la diabetes, sino también con la salud de tus arterias y tu presión. 4. Resistencia a la insulina. Cuando el azúcar está bien, pero la presión sube. Hay una creencia muy extendida entre nosotros, los mayores, que si no tenemos diabetes, entonces la insulina no es un problema. Pero la verdad es que esta hormona puede afectar tu salud mucho antes de que el azúcar en sangre suba, y puede hacerlo silenciosamente, elevando tu presión arterial sin que te des cuenta. Esto fue lo que le ocurrió a don Felipe, un amigo del centro de jubilados. Siempre fue muy cuidadoso con su alimentación, no tomaba gaseosas ni postres, caminaba todos los días. Sin embargo, desde los 68 años, su presión no dejaba de subir. Cambiaba de medicación cada 6 meses, y aunque los análisis de glucosa siempre salían normales, él no se sentía bien. Se cansaba después de las comidas, sudaba sin razón y por las noches le costaba dormir. Un día, en una charla de salud, una doctora mencionó algo que le encendió una luz: la resistencia a la insulina, una condición en la que el cuerpo produce insulina, pero las células ya no responden como antes. El páncreas intenta compensar produciendo más y más, y esa insulina en exceso no solo afecta el metabolismo del azúcar, sino que también endurece las arterias, promueve la retención de sodio y favorece el sobrepeso abdominal, todo lo cual conduce a hipertensión crónica. Don Felipe pidió un análisis de insulina basal y el índice HOMA-IR, que casi ningún médico le había solicitado antes. El resultado fue claro: tenía resistencia a la insulina, aunque su glucosa aún estuviera dentro de los límites normales. Su presión no era solo un problema cardiovascular, era hormonal. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Puedes tener presión alta sin tener diabetes, pero si tu cuerpo ya está luchando con la insulina, tus arterias estarán más tensas, menos flexibles. La insulina elevada activa el sistema nervioso simpático, ese que te pone en alerta, te acelera el corazón, te mantiene tenso, incluso mientras duermes. Y esa tensión, mantenida día tras día, acaba reflejándose en tu presión arterial. La buena noticia es que esta condición se puede revertir. Don Felipe hizo algunos cambios clave. Redujo los carbohidratos refinados, sobre todo por la noche. Aumentó su consumo de vegetales de hoja verde, nueces y pescados grasos. Y empezó a hacer caminatas suaves después de cada comida. En 3 meses, no solo bajó de peso, sino que su presión arterial descendió de forma natural, y por primera vez en años, su médico le redujo la medicación. Así que si tú también sientes que tu presión no baja, aunque todo parezca normal, y tienes cintura ancha, fatiga después de comer o ansiedad por lo dulce, quizás la respuesta esté en tu insulina, no en tu corazón. Ahora, en la próxima parte, hablaremos de algo que muy pocos médicos mencionan: la caída de hormonas sexuales con la edad, especialmente en mujeres, y su relación con la presión arterial. 5. Deficiencia de DHEA y andrógenos, el descenso hormonal silencioso que también eleva la presión.
Cuando mi tía Carmen enviudó, tenía 67 años. Era una mujer fuerte, con carácter, acostumbrada a resolver todo por sí misma. Pero en los meses siguientes a la pérdida de su esposo, algo cambió. Comenzó a tener insomnio, se sentía más irritable, su energía bajó y, curiosamente, su presión arterial empezó a subir, aunque su alimentación y su rutina no habían cambiado. Al principio, pensamos que era el duelo o simplemente la edad, pero el tiempo pasaba y esos síntomas no se iban. Hasta que, por recomendación de una amiga médica, se realizó una revisión hormonal más profunda. Allí apareció un dato revelador. Tenía niveles muy bajos de DHEA, una hormona que la mayoría de las personas mayores ni siquiera saben que existe, pero que cumple un papel crucial en la salud cardiovascular. La DHEA, dehidroepiandrosterona y otros andrógenos suaves como la testosterona, presentes también en mujeres en menores cantidades, disminuyen naturalmente con la edad, pero en algunas personas esa caída es más marcada y tiene consecuencias reales, entre ellas la pérdida de elasticidad vascular, alteraciones en el sueño, reducción de masa muscular, aumento de grasa abdominal y sí, también hipertensión. En el caso de mi tía, su médico le explicó que la falta de estas hormonas podía estar afectando su sistema nervioso autónomo, alterando el equilibrio entre el tono simpático y parasimpático. ¿Y eso qué significa? Que su cuerpo estaba constantemente en un estado de alerta silenciosa, como si algo la tensara desde dentro. Y esa tensión mantenida en el tiempo, aunque invisible, elevaba su presión arterial día tras día. Lo más delicado es que este tipo de desequilibrio no suele investigarse, porque muchos profesionales médicos aún piensan que después de la menopausia, los cambios hormonales ya están hechos, como si el cuerpo se apagara poco a poco, sin más consecuencias. Pero no es así. La pérdida de DHEA y andrógenos puede afectar la salud cardiovascular en hombres y mujeres, especialmente en quienes también sufren insomnio, fatiga o cambios de humor frecuentes. ¿Qué se puede hacer? En algunos casos, como el de mi tía, no fue necesario usar hormonas sintéticas. Bastaron algunos ajustes suaves, más actividad física ligera, que ayuda al cuerpo a producir sus propias hormonas. Consumo de alimentos ricos en zinc, omega 3 y grasas saludables. Técnicas de relajación antes de dormir para recuperar el equilibrio autonómico. Con el tiempo, su presión comenzó a estabilizarse, y más allá de los números, lo más bonito fue verla recuperar el brillo en los ojos y las ganas de volver a sus paseos por la plaza. Así que si tú o alguien que conoces ha sufrido pérdida de energía, insomnio, cambios de humor y presión arterial creciente, podría tratarse de una causa hormonal no diagnosticada. Las hormonas no solo regulan la juventud o la fertilidad, también sostienen la salud de tu corazón, de tus vasos, de tu estado emocional y tu presión. Y cuando faltan, el cuerpo lo dice, aunque no sepamos escucharlo. ¿Te gustaría ahora descubrir cómo transformar todo esto en un ritual diario sencillo y amoroso que te ayude a cuidar tus hormonas y tu presión sin complicaciones? ¿Cómo convertir el cuidado hormonal en un ritual diario sencillo y amoroso? A esta altura del video quizás ya te sientes como yo me sentí al descubrir todo esto. Sorprendido, un poco abrumado, pero también aliviado. Porque ahora sabes que la presión arterial no siempre es solo cuestión de sal o pastillas. A veces, lo que se necesita es mirar con más cariño, más profundidad y más paciencia a ese cuerpo que ha estado a tu lado durante décadas. Pero, ¿cómo convertir este conocimiento en algo práctico, accesible y que no se sienta como una carga más en la rutina? Lo primero es entender que el equilibrio hormonal no se logra solo con medicamentos. También se cultiva con gestos pequeños repetidos con constancia, como quien riega una planta cada mañana. Por eso, te propongo lo que yo llamo el ritual suave de la mañana y de la noche. No necesitas equipos caros ni cambios drásticos, solo atención, ternura y voluntad. 1. Al despertar. Observa tu cuerpo en silencio. Antes de levantarte, toma un momento para sentir cómo está tu energía. ¿Te sientes descansado? ¿Tienes la boca seca? ¿Estás tenso sin motivo? Luego, si tienes un tensiómetro en casa, tómate la presión sentado, sin hablar, después de 5 minutos tranquilos. Regístrala en un cuaderno o libreta. Anotar los valores cada día te permitirá ver patrones. Por ejemplo, si tu presión siempre está más alta por la mañana, puede haber un problema de cortisol. 2.
Después del desayuno, mueve tu cuerpo con gratitud. Camina 15 a 20 minutos a paso suave, sin forzarte. Si puedes, hazlo al aire libre, bajo el sol suave de la mañana. Esto no solo mejora la sensibilidad a la insulina y regula el metabolismo tiroideo, sino que estimula la producción natural de DHEA. Tercero, antes del almuerzo, respira y agradece. 5 minutos de respiración profunda, sin distracciones. Inhala por la nariz en 4 tiempos, retén 4, exhala por la boca en 6. Repite, esta práctica reduce el cortisol, activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a que tu cuerpo entre en un estado de relajación que favorece el equilibrio hormonal. Cuarta, después de cenar, revisa tu día hormonalmente. En tu libreta anota: ¿cómo estuvo tu energía? ¿Dormiste bien la noche anterior? ¿Tuviste antojos de dulce? ¿Sentiste la presión en la cabeza o el pecho en algún momento? Estas pequeñas observaciones, sostenidas en el tiempo, pueden ayudarte a detectar señales sutiles de desequilibrio hormonal antes de que se conviertan en un problema mayor. 5. Antes de dormir. Ritual de cuidado interior. Una infusión suave, melisa, pasiflora, manzanilla. Luz tenue, sin pantallas. Si puedes, masajea tus pies o tus manos con un poco de aceite de oliva tibio. Este gesto simple activa terminaciones nerviosas y reduce la presión arterial nocturna, que muchas veces se eleva en silencio. Y por último, no lo olvides. Hazte un chequeo hormonal completo al menos una vez al año después de los 60. Pide que te evalúen no solo el colesterol o el azúcar, sino también la TSH, T3, T4, cortisol matutino, insulina basal, DHEA y aldosterona si tu presión no cede. Tener esos datos es como tener un mapa, te muestra por dónde caminar con más seguridad. Este ritual no es una receta mágica, pero sí es una forma de volver a habitar tu cuerpo con conciencia, de escucharlo, de abrazarlo, de honrarlo. Ahora que ya sabes cómo empezar este cambio, quiero cerrar este viaje contigo, corazón a corazón, con una reflexión íntima y una pregunta que quizás te acompañe por mucho tiempo. Lo que mi tío Ernesto me enseñó sin saberlo. Recuerdo claramente aquella última tarde que pasé con mi tío Ernesto. Estábamos en su patio, rodeados de macetas viejas, un limonero torcido por el viento y esa silla que crujía cada vez que él se sentaba. Tenía la mirada perdida, como si buscara algo en el aire. Me dijo: a veces siento que mi cuerpo guarda secretos que ni yo mismo sé, como si adentro hubiera algo que no termina de estar en paz. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Hoy, tantos años después, creo que sí. Mi tío, como muchos adultos mayores, luchó durante años contra una presión alta que nadie lograba controlar. No porque fuera descuidado, ni por mala suerte, sino porque nadie miró más allá de lo evidente. Nadie exploró sus hormonas, esas mensajeras invisibles que estaban alterando su salud desde dentro. Y me duele pensar que, tal vez si alguien lo hubiera hecho, habría vivido más, o al menos con más calma, menos pastillas, menos miedo. Por eso hice este video, porque quizás tú también llevas tiempo preguntándote por qué, a pesar de hacer todo bien, tu presión sigue subiendo. Tal vez no es tu culpa, tal vez no es tu corazón, tal vez no es la edad, tal vez son tus hormonas pidiéndote que las escuches. Yo no soy médico, pero he acompañado a suficientes personas queridas como para saber que el cuerpo siempre habla, solo que a veces usamos el lenguaje equivocado para entenderlo. Así que, si algo de todo esto te resonó, si sentiste que tu historia se parece un poco a la de mi tío, o a la de Clara, o a la de doña Amalia, no lo dejes pasar. Habla con tu médico, comparte lo que aprendiste hoy, pide una revisión más profunda. Porque tu salud no es solo un número en el tensiómetro, es un equilibrio delicado entre lo que sientes, lo que vives y lo que tu cuerpo intenta decirte cada día. Y ahora, solo quiero dejarte con esta pregunta, que tal vez no tenga una respuesta inmediata, pero sí una enorme fuerza. ¿Y si la clave para sanar no estuviera en hacer más, sino en comprender mejor lo que ya vive dentro de ti? Gracias por acompañarme hasta aquí. Y si este video te ayudó de algún modo, te invito a quedarte un momento más. Solo una última cosa. Si lo que escuchaste hoy te dio claridad o alivio, compártelo con alguien que lo necesite. Quizás un hermano, una vecina, un amigo que lleva años luchando contra una presión rebelde y nunca ha mirado en esta dirección. En Salud para la Tercera Edad,
Creemos que el conocimiento no solo sana, también abraza. Aquí no damos recetas vacías, sino historias reales, con palabras simples y corazón abierto. Cada semana seguimos aprendiendo juntos. Y si tú quieres seguir explorando este camino, si algo de todo esto tocó tu interior, este canal es también tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir escuchando lo que el cuerpo calla y lo que el alma, en silencio, aún quiere decir. ¿Hace años que lucha contra la presión alta y nada parece funcionar? Tal vez no sea su corazón, ni la sal, ni los nervios. Tal vez la verdadera causa esté dentro de su cuerpo, en esas hormonas silenciosas que nadie revisa. En este video revelador de salud para la tercera edad, exploramos 5 causas hormonales poco conocidas que pueden estar elevando su presión arterial sin que usted lo sepa, desde el cortisol hasta la tiroides, pasando por la insulina y la DHEA. Estas hormonas cumplen un papel clave en la salud cardiovascular de los adultos mayores, y muchas veces son ignoradas incluso en las consultas médicas. Aprenderá cómo detectar estas alteraciones, qué síntomas silenciosos observar y qué pasos sencillos puede tomar para recuperar el equilibrio desde adentro, sin necesidad de vivir esclavizado a los medicamentos. A través de historias reales, explicaciones cálidas y consejos fáciles de aplicar, descubrirá cómo convertir el cuidado hormonal en un ritual diario que mejora no solo su presión arterial, sino también su energía, su sueño y su bienestar general. Este video es especialmente útil si tiene más de 60 años y su presión no baja con medicación. Siente fatiga, insomnio o hinchazón sin causa aparente. Quiere entender cómo afectan las causas hormonales a su salud arterial. Busca soluciones naturales y comprensibles, sin tecnicismos innecesarios. No se trata solo de controlar la presión, sino de entenderla desde su raíz. Porque tu salud no es solo un número en el tensiómetro, es un equilibrio delicado entre lo que sientes, lo que vives y lo que tu cuerpo intenta decirte cada día. Y ahora, solo quiero dejarte con esta pregunta, que tal vez no tenga una respuesta inmediata, pero sí una enorme fuerza. ¿Y si la clave para sanar no estuviera en hacer más, sino en comprender mejor lo que ya vive dentro de ti? ¿Alguna vez te has preguntado si tu presión alta no es un castigo, sino una señal de que tu cuerpo necesita ser escuchado de otra manera? Suscríbase a nuestro canal para más contenidos pensados especialmente para la tercera edad.